En casa hay vida y adoración. El siguiente devocional es para que lo disfrutes en familia. Salmo 38. Una oración de arrepentimiento. Este es un salmo de lamento. El salmo comienza con una oración pidiendo a Dios misericordia y termina con una oración de arrepentimiento aun cuando sabe que está siendo disciplinado por Dios. Todo esto enmarcado en descripciones muy claras sobre la dura realidad del pecado y sus consecuencias. David está convulsionado por su maldad y las consecuencias que han venido a su vida. Hemos visto en otros devocionales varios salmos en los que el escritor manifestaba que vivía tiempos de angustia, pero en esta ocasión la angustia es resultado del pecado. Este es un salmo que debemos tomar muy en serio, pues no somos ajenos a las palabras que aparecen allí. Son como un espejo que nos advierten la seriedad del pecado en nuestras vidas. Leer estas palabras es como publicar una oración íntima. Es como si el Señor nos estuviera permitiendo oír las palabras que David hiciera a solas. Veamos entonces en primer lugar lo que la Escritura nos dice que viene por el pecado, y vamos a terminar con un llamado a nuestras vidas a escoger el camino que Dios nos ha provisto para arreglar este pecado. Los versículos 2 y 3 dicen: Porque tus saetas se han clavado en mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu indignación, en mis huesos no hay salud a causa de mi pecado. David dice que el pecado le ha causado enfermedad. Está enfermo como consecuencia de su pecado y entiende que está siendo disciplinado por Dios. Una experiencia difícil es sentir el peso de la mano de Dios sobre nosotros. El que las saetas de Dios se hayan clavado en nosotros es una manera de decir que por nuestro pecado Dios está en nuestra contra. Y eso es un problema muy serio. Y eso hace del pecado una carga muy pesada, como él escribe en los versículos 4 y 5. Porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, como pesada carga pesan mucho sobre mí. Mis llagas hieden y supuran a causa de mi necesidad. Pasando a los versículos 6 y 10, encontramos que el pecado absorbe toda la vitalidad del ser, física y emocional. En estos versículos encontramos expresiones como estas: estoy encorvado, agobiado, abatido, ando sombrío todo el día, acongojado, débil, deshecho, angustiado. Qué tristes palabras. Estas son palabras que muestran dolor y sufrimiento físico, psicológico, emocional y espiritual. Es un dolor relacionado con la maldad y el pecado y relacionado con la disciplina de Dios sobre nosotros. La carga que David está llevando es la carga de su pecado y es una carga pero muy pesada. Debes entender que en tu vida el pecado tiene la capacidad, el poder de absorber toda la vitalidad en ti, toda la vitalidad de tu cuerpo, toda la vitalidad de tu mente, de tus emociones, de todo lo que eres. Una vez más, el pecado es algo muy serio. Si avanzamos en los versículos 11 y 12, también el escritor nos dice que el pecado destruye las relaciones. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis parientes se mantienen a distancia. David nos está diciendo que el pecado ha traído consecuencias sobre las relaciones de aquellos que están cerca de él. Sus amigos, sus familiares, ahora ya no están con él, se han tenido que alejar, que distanciar, y debes entender también que el pecado tiene la capacidad de destruir aquellas relaciones buenas que Dios te ha dado. El pecado rompe la relación de los padres con sus hijos. El pecado rompe la relación de los hijos con sus padres. El pecado destruye matrimonios. Solo basta ver lo que el engaño hace a la familia, el mal que trae un adulterio a los hogares, las buenas cosas que se pierden cuando hay mentiras, robos, deshonra. Cualquier pecado, el que sea, no une, separa, divide, destruye. ¿Qué opciones tienes? Todas se reducen a una, y es lo que vamos a encontrar en los versículos 1, 15, 18 y 21 y 22. ¿Y sabes cuál es ese camino? ¿Sabes cuál es la opción que queda ante el pecado en nuestra vida?
El arrepentimiento. El arrepentimiento es el camino a la restauración. ¿Será que podremos argumentar contra Dios respecto a nuestro pecado? La verdad es que quedamos sin palabras y sin argumentos, pues la sentencia de Dios es justa. Lo único que Dios escuchará es una confesión de pecado, y es lo que leemos en estos versículos que te acabo de mencionar. En el versículo 1 dice: Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu furor. Un corazón arrepentido reconoce la justa ira de Dios, reconoce el justo castigo del Señor y por eso ruega que Dios detenga su reprensión. Hemos de recordar y refugiarnos en la eterna misericordia del Señor. Y es que en los hijos de Dios esta disciplina es una muestra de su amor. Hebreos 12, 5 y 6 nos exhorta a no olvidarnos de la exhortación que como a hijos se nos dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios no actúa sobre sus hijos en su pecado castigándolos. La ira de Dios no está sobre sus hijos porque su Hijo Jesús recibió esta ira en la cruz. Su acción sobre nosotros es reprendiéndonos y disciplinándonos. No es algo que nos guste, pero sí marca una diferencia por completo, pues es un indicador del amor paternal de Dios, una relación posible por medio de la fe en Jesucristo. En términos del Nuevo Testamento, hemos sido justificados por la fe, y el Evangelio nos muestra como cristalinas aguas que hemos sido acogidos por la misericordia de Dios, y el castigo de su ira ha sido apartado de nosotros en la cruz de Cristo, y eso es solo y puro amor divino. Volviendo al Salmo, el verso 15 dice: Yo, Señor, espero en ti. ¿Qué más nos queda sino esperar en Dios? Si Él no nos diera su misericordia, permaneceríamos perdidos en este dolor. La carga nos quitaría, aumentaría, la angustia nos consumiría, el dolor no sería aliviado, las fuerzas no regresarían. Entonces, ¿qué podemos hacer? Esperar en el Señor, que Él responderá. Es que un corazón arrepentido confiesa su pecado. Confesar es llamar las cosas como Dios las llama. Confiesas tu pecado cuando dices algo como: Dios, tú dices que mentir es pecado. Yo he mentido, por lo tanto pequé contra ti, así que te pido perdón. Dios, tú dices que airarse es pecado. Yo me he airado, por lo tanto pequé contra ti, por eso te pido perdón. Dios, tú dices que el adulterio es pecado. Yo he adulterado, por lo tanto pequé contra ti, así que te pido perdón. Dios, tú dices que engañar es pecado, tú dices que hablar mal de otros es pecado, y yo lo he hecho, así que he pecado contra ti, por eso te pido perdón. Así confiesas, así te arrepientes, llamando las cosas como Dios las llama. ¿Sabes algo más? Un corazón arrepentido siente aflicción por su pecado. El versículo 18 dice: Confieso pues mi iniquidad, afligido estoy a causa de mi pecado. Confesar nuestra iniquidad es aceptar nuestra responsabilidad por el castigo, y junto con esto se acompaña un sentimiento de culpa. En el arrepentimiento reconocemos con tristeza que merecemos ser castigados. Pero arrepentirse es decir: yo confieso mis pecados, estoy profundamente arrepentido por lo que hice, y experimentamos una tristeza genuina, una tristeza que proviene de Dios. Segunda a los Corintios 7:10 nos dice estas palabras: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Así que responde a ese llamado que el Espíritu Santo hace desde tu alma, al concederte una tristeza que te lleva de regreso al Señor. Y por último, en los versículos 21 y 22, David ora de esta manera: no me abandones, oh Señor Dios mío, no estés lejos de mí. Apresúrate a socorrerme, oh Señor, salvación mía. Notemos las peticiones en estos dos últimos versículos. No me abandones, no estés lejos de mí. Apresúrate a socorrerme. Es que un corazón arrepentido pide ser restaurado a la comunión con Dios. En este punto de regreso al Señor te encuentras en el lugar correcto. Ahora estás no a merced del pecado en tu vida, sino a merced de la misericordia de Dios,
Y ahí es donde luego del arrepentimiento quedamos a la espera de que el Dios misericordioso nos perdone y nos restaure. Y es entonces que nos aferramos a las palabras de Juan en su primera carta, en primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Dios es un Dios santo, por lo tanto el pecador no puede morar ante su presencia, porque Dios no es un Dios que se complazca en la maldad. Pero cuando hay un cambio en nuestra actitud hacia nuestro pecado y nuestras palabras son como las del Salmo 55:16 que dicen: "A Dios invocaré y el Señor me salvará", entonces Dios actúa misericordiosamente. Permíteme terminar con algunas preguntas y pensamientos muy oportunos que espero nos ayuden a examinar nuestro corazón. ¿Pudiera el pecado ser la causa principal de algunos o muchos de nuestros problemas? ¿Has sentido últimamente la culpa, el dolor por tus pecados? Tal vez pienses que no estás en la misma situación o condición del salmista, pero pudieras tener algún pecado en tu vida del cual no estás haciendo nada al respecto porque parece que no está haciendo ningún daño. No te engañes, porque el pecado te va a alcanzar y te va a pagar por haberle servido. Así que el único camino que te queda es el del arrepentimiento. Corre al Señor y por la fe en Cristo y su muerte en la cruz ponte a cuentas con Dios. Acude a su gracia y pasarás a uno de los estados más felices de un cristiano, el gozo de haber sido perdonado. Comparte con otros este devocional y lo que has aprendido en él. Y recuerda, Jesús nos da vida y respondemos a Él en adoración. No dejes de orar. Aparta un tiempo especial para Dios. En casa hay vida y adoración.